Estamos en un año preelectoral con miras ya a las elecciones del 2026. Se habla de alianzas electorales. Vamos a conocer cómo está ese escenario, pero hablaremos también del tema, obviamente, de la presidenta Dina Boluarte, lo que ocurre en el Congreso, aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa. Bienvenido a RPP, señor Nieto. Muchas gracias por la invitación. Primero, ¿cómo tomó como ciudadano, verdad, más allá de su participación política como ciudadano, el incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, un 122% más de lo que estaba ganando? Como el 95% del país, muy mal. Más allá de la discusión sobre si cabe, no cabe, tiene que ver con una escala, etcétera. Claro, el tema técnico, Y ¿no? con una decisión que en su momento tomó el presidente García, bajándose a sí mismo el sueldo y complicando un tiempo la vida de la contratación de funcionarios de alto nivel en el Estado, cosa que también hay que decirla. Más allá de eso, pues claramente no es el tiempo. Claramente es una pésima oportunidad. Y a eso se suma el hecho de que se ha descubierto un bono o un tipo de tarjeta La dedicada tarjeta de 5.000 soles que a maneja la alimentos presidenta. que no entiendo bien a qué cosa puede cubrir, porque entiendo que Palacio de Gobierno tiene todos sus gastos de Sí. alimentación cubiertos, de modo que, pues muy mal, muy mal. Hay una palabra que si se suman a todos los hechos previos que nos ha hecho vivir la presidenta de la República, hay una vieja palabra provinciana, angurria, angurriento, angurrienta. Es este afán de lograr cosas y más cosas, cuando por otra parte, como vemos todos, pues no tenemos el mejor servicio por parte del Estado, del gobierno y de distintas dependencias. Entonces, muy mal, muy mal. ¿Le ha llamado la atención cómo los ministros han defendido el incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte o era algo que se esperaba también? Es totalmente esperable, ¿no? Parte de su trabajo es ser confaloneros de la señora presidenta, defender todo lo que ella dice, todo lo que ella hace. De modo que no me sorprende en absoluto me sorprende que salgan con ese fervor a defender cosas que están mal y que además son muy mal percibidas por una población que está golpeada y que, como dijo en alguna oportunidad la señora presidenta, tiene que cocinar con 10 solcitos. Entonces, en ese contexto, pues es bien difícil tomar a bien una medida de ese tipo. Tal vez esto podría explicar el resultado de la última encuesta, ¿no? Que señala que la presidenta no tiene ni 2% de aprobación, ni 2% de aprobación. Está en el rango de cero si tomamos en cuenta el error técnico de todo el trabajo El margen estadístico. de error ya está en cero. Con el margen de error está en cero. Claro. Pero es esto y muchas cosas más, ¿no? Un gobierno que no está funcionando, que no tiene sensibilidad para la población. Hace ya un buen tiempo, varios meses, yo dije que estábamos ante un gobierno incompetente, insensible y frívolo. Y lamentablemente lo que ha venido ocurriendo en todo este tiempo no hace sino reafirmarme lo que en su momento dije. Desde el Congreso, señor Nieto, se han presentado hasta ocho iniciativas para rebajar el sueldo a la presidenta Dina Boluarte. ¿Cree usted que pasen? Porque del Congreso se ven muchas cosas, pero los resultados son también bastante escasos. Eso no depende ni de las mociones que se presenten ni de los argumentos que hay en un sentido o en otro. Ajá. Depende del cálculo de los jefes de los partidos que tienen fracciones mayoritarias en el Congreso. Si les conviene, le harán una yayita a lo que es su aliada, porque son cogobierno. La fracción mayoritaria del Congreso y el actual gobierno cogobiernan. Hablamos de Fuerza Popular, APP. De los partidos mayoritarios. Perú Libre también está por ahí. Perú Libre, ahí hay 2, 3 grupos mayoritarios y luego hay una fauna de acompañamiento, como dicen los que se dedican a la pesquería. De modo que si les conviene, le harán una yayita y si no les conviene, seguirán de largo. O sea, no espero de parte de este Congreso ningún gesto de representación del humor y del sentir de la gente. ¿Y por qué tenemos esta idea de la desconexión que parecen tener desde el Ejecutivo con la población? Porque esperar otro tipo de reacción cuando la presidenta ella misma firma su decreto supremo subiéndose el sueldo, porque ese decreto supremo lleva la firma de la misma presidenta de la República, ¿no cree usted que hay ahí una suerte de desconexión ya con la realidad que vive el Perú? Bueno, pero eso ocurrió desde el momento mismo en que asumió el gobierno.
a pesar de que hubieron muchas voces de halago y de aval y de apoyo, en realidad yo lo dije la noche misma del día en que ella tomó posesión, creo que el 7 de diciembre, yo dije en su momento que si ella se hubiera asumido como lo que debió ser, un gobierno de transición, que tuviera como tarea principal una convocatoria en el más breve plazo posible a nuevas elecciones, ella hubiera cumplido un rol histórico. Pero ella se propuso otra cosa, se propuso completar el mandato. Es parte de esto que estamos viendo ahora. Ya sabemos por qué. Era parte de este esfuerzo de angurria, ¿no? De poder disfrutar de los disfrutes, de las prebendas del poder. Y entonces ahí se cometió un error grave, porque en la práctica, ¿qué ha terminado ocurriendo? Que ella está gobernando con los que perdieron la elección. No hay mayor afrenta a la voluntad democrática del país que gobernar con los que perdieron la elección. No digo que gobernara con los que ella ganó la elección. Acabo de ver un video de ella hablando de los sueldos. Sí. Y entonces parece otra Dina Boluarte, Sí. es otra persona. Por tanto, ella que ganó con un sector que tenía una idea de las cosas, está gobernando con el sector que perdió. Lo correcto hubiera sido que en su momento tomara la decisión histórica de asumirse como gobierno de transición y convocar elecciones para que la gente decida. A lo mejor la gente decía que quería que la gobernaran los que perdieron la elección. A lo mejor. Bueno, pues la gente lo decide. Pero esa prolongación de un gobierno que no tenía mucho sentido, creo que es el origen de todos los males posteriores que hemos estado viviendo, incluso en muchos sectores como decadencia del país. Es un punto bastante interesante. ¿Y cómo cree usted que va a pasar Dina Boluarte a la historia del Perú? ¿Cómo va a pasar ella? Bueno, no sé si sea recordada en la historia del Perú, pero ha sido la primera presidenta mujer. Cuando yo le digo esto, le recuerdo esto a mis amigas mujeres y feministas, no es un dato que les guste mucho. La primera mujer en la historia del Perú que gobierna, sin embargo, su rol ha sido muy precario, muy lamentable, la verdad. Usted ha sido ministro. ¿Cómo observa el hecho de que, y esto es criticado también por los peruanos, en el caso de la presidenta, por ejemplo, y de los mismos ministros, no solo se manejan sueldos bastante elevados, sino también otros beneficios, ¿no? La tarjeta, por ejemplo, que ahora se sabe que maneja la presidenta Dina Boluarte, de 5.000 solo para su alimentación, la de ella y la de su familia. Los gastos en almuerzos durante las sesiones de Consejo de Ministros. En fin, comprenderá usted que esto termina también abonando al rechazo de la población que siente, lamentablemente, señor Nieto, por la clase política. Bueno, yo creo que la crisis es de tal magnitud que necesitamos repensar ese tipo de cuestiones. Necesitamos ingresar a una fase muy fuerte, muy consistente de austeridad republicana, de que tengamos una manera distinta de ver estas cosas. Hay gastos que son parte de la función, parte del trabajo que uno tiene que hacer desde el gobierno, pero hay otros que podrían ser perfectamente recortados o suprimidos. Necesitamos discutir en serio eso. Y este es un problema no solo peruano, tocayo, es un problema mundial. La distancia entre la élite política, cualquiera que sea su signo ideológico o intelectual, y las sociedades es muy grande. Y eso está haciendo que hoy día esa decisión entre élite y sociedad abre el espacio para que todos aquellos justicieros que con un discurso flamígero desde la derecha o desde la izquierda irrumpen en el escenario político, prometiendo el oro y el moro, sean finalmente favorecidos por la sociedad que reconoce 2, 3 años después que se equivocó. Entonces es una dinámica que tenemos que romper porque hay que ir a un proceso electoral en el cual sean argumentos, razones, datos, cifras y el razonamiento colectivo el que nos permita decidir finalmente no solamente quiénes van a dirigir los destinos del país, sino qué visión queremos para el Perú. Tenemos una situación en la cual nuestras instituciones están francamente degradadas y en proceso de degradación. No tenemos un consenso fuerte, básico, que nos permita señalar cuál es el rumbo en el que queremos ir. Esto lo vemos todos los días en distintos tipos de indicadores. En seguridad, por ejemplo, no han dejado de crecer los índices de denuncias de extorsión, de chantaje, los homicidios. Hemos pasado de una cifra de 4 en promedio por día a una cifra de 6 en promedio por día, prácticamente el 50% del incremento, y no se ve rumbo. Y al mismo tiempo que eso ocurre, la economía peruana pues resiste, en algo responde,
Y desde fuera se ven oportunidades que nosotros muchas veces no vemos. Las posibilidades de que el Perú sea en 20 años una sociedad moderna y desarrollada y que ocupemos el lugar 25, 26 entre las economías del mundo porque tenemos esas condiciones y porque en nuestra ubicación geoeconómica somos parte de la cuenca del Pacífico, que es donde ocurre el mayor tráfago de mercancías del mundo, nos lo permite. Pero eso requiere una conducción con visión, con carácter, con capacidad de llevarla adelante. Y por eso preocupa que justamente en este año preelectoral, con miras a las elecciones 2026, podamos tener lamentablemente este escenario, ¿no?, de tanta insatisfacción ciudadana. ¿Cuán peligroso es eso? Bueno, a mí me gusta la insatisfacción ciudadana. Es decir, las cosas están mal y hay que actuar en consecuencia, hay que producir cambios, hay que lograr que que la situación en el país mejore significativamente. Una población que tiene un índice de crecimiento de homicidios o de denuncias de extorsión o de actividad de las bandas delictivas y que esté contenta, a mí me parecería terrible. Felizmente la población está descontenta. Lo que tenemos que hacer los políticos es tratar de interpretar y de canalizar ese descontento. Y ese es un esfuerzo muy grande, porque claro, la tentación está en el recurso a la demagogia. Hay problemas fundamentales sobre los cuales tenemos que discutir. Mire una noticia del día de hoy. En Brasil, en la reunión de los BRICS, el presidente de Brasil y el primer ministro chino han firmado un acto, un acuerdo de empezar los estudios para trazar una ruta para un tren bioceánico. Bioceánico, así es. Que vaya del Atlántico al Pacífico y termine en Chancay. Han trazado una ruta hipotética, lo van a tener que estudiar, van a ver cuál es. Una ruta que va a pasar por la selva peruana. Bueno, en el caso de lo que he visto yo, pasa por el sur de Brasil y por el sur del Perú, e ingresa al Perú por Cusco o por la zona del Cusco y termina finalmente subiendo la cordillera y los Andes hasta el puerto de Chancay. Bueno, nosotros, nuestra Cancillería o el ministro de Economía o el de Transportes, ¿han estado atentos a ese acuerdo? ¿Han sido parte de él? ¿Se ha discutido previamente con la República Popular China esa posibilidad? ¿Cuál es la mejor ruta de ese tren bioceánico que le conviene más al Perú? No a Brasil, no a China, que tienen sus propios y legítimos intereses. Claro, ¿Cuál es la que nos claro. conviene a nosotros? Y esto es fundamental, porque este conjunto de vías van a darle oportunidades al Perú para que se convierta en un país desarrollado o se las van a quitar. Y corremos el riesgo de dejar de ser un país y convertirnos en un territorio. Eso es lo que hay que conjurar y eso tenemos que discutir. Hay gente que sabe de estas cosas, que tiene conocimiento y que entonces necesitamos animar un debate nacional para que estas decisiones tan relevantes pues no sean resueltas con tanta frivolidad y con tanta ligereza. Claro, yo le preguntaba el tema de la insatisfacción ciudadana porque lamentablemente ha ocurrido también, y esto a lo largo de la historia, ¿correcto? Tenemos varios ejemplos, uno muy cercano en Venezuela, por ejemplo, ha ocurrido en Alemania también, incluso hablamos de países desarrollados, que ante la insatisfacción ciudadana surge un líder, ¿no?, que se aprovecha del descontento popular y a través de demagogia simplemente o populismo puede llegar al poder. Y entonces ese también es un riesgo que corremos en el Perú, ¿no cree usted? Ese es el reto de los políticos que pensamos que tiene que haber una discusión consistente, seria, de que hay posibilidades enormes para el Perú y su desarrollo si es que tenemos la visión adecuada y si es que conjuntamos voluntades para lograr que esa visión se convierta y tenemos el carácter y la energía suficiente para poder traducir eso en políticas públicas. Tenemos que hacer el pleito y el esfuerzo por estar en la campaña electoral y evitar justamente que esas voces desde la derecha o desde la izquierda, que son pues más bien expresión o la utilización de la desesperación de la gente para lograr objetivos políticos, que esos prosperen. Y eso está en nosotros, está en quienes hacemos la actividad política, pero está también en los ciudadanos, Jorge. Sí, claro. Está en el ciudadano que tiene que saber que su voto es un poder muy importante y que tiene que ejercerlo con conocimiento, con el esfuerzo por conocer quiénes son los que están en escena, qué cosas proponen, a dónde van y finalmente tener una buena decisión. Lo que se juega en el próximo proceso electoral es muy importante. 5 años más como los que hemos tenido o como los que estamos teniendo serían desastrosos para el país. Y estamos poniendo en riesgo no solamente lo que podríamos lograr, sino buena parte de lo que hemos hecho bien. Por tanto, eso tiene que ser
tiene que ser muy mesurado por nuestra gente y la elección tiene que ser una gran asamblea en la cual se coloquen estos problemas en la discusión y podamos arribar a buenas soluciones y salidas. Estamos a solo 3 semanas de 28 de julio. ¿Espera usted algo del mensaje presidencial? O en todo caso, ¿por dónde debería ir el mensaje de la presidenta Dina Boluarte? El último, por cierto, de su mandato. Espero que no sea largo, que nos ahorre tener que estar Para empezar, que no sea como el del año pasado. tanto tiempo. Uno tiene que hacerlo porque finalmente es la presidenta y tiene uno que escuchar su discurso, pero primero que sea corto, breve. Y en segundo lugar, es que quisiera decir que mire y exprese en su discurso la realidad compleja del Perú, que asuma los errores que se han cometido, que pueda tener un esfuerzo de autocrítica, pero cuando lo pienso y lo empiezo a decir en esta conversación contigo, Tocayo, pues digo, mejor no digo nada, porque eso no está fuera de toda expectativa, no va a ser así, la meta no va a ser así. Claro, porque estamos hablando de un discurso de 28 de julio que debería marcar también lo que puede pasar en esta etapa de transición, ¿no? Porque hablábamos de un gobierno de transición que no fue, pero ahora estamos en una etapa de transición considerando las elecciones. Pero se aumenta el sueldo de esa manera, nos enteramos de la tarjetita especial para no La sé de qué, 5.000 soles. para no sé qué alimentos especiales, no sé por qué además, porque Palacio tiene eso como parte de su presupuesto. Y vemos, por ejemplo, que el propio gobierno ha generado una situación terrible en el sector de la minería informal. Saca un decreto corrigiendo un decreto anterior en el cual establecía ciertos plazos, corrige esos plazos y hace que una movilización que en la práctica estaba bastante aletargada se convierta probablemente en los próximos días en una muy fuerte protesta porque han cometido errores y no asumen que los gobiernos regionales no hicieron su tarea y que luego no han pasado toda la información al gobierno nacional y que éste no la ha procesado. A seriedad. Es la vida de mucha gente que se esfuerza, que trabaja. En medio de ellos puede que haya gente que no lo hace de modo correcto, pero hay mucha gente que trabaja, que se esfuerza y que merece más respeto de sus autoridades. Y eso no es lamentablemente no es lo que estamos viendo. Usted en su momento ha liderado el sector defensa y aquí preocupa muchísimo, y de hecho es la principal preocupación del peruano en este momento, el tema de la inseguridad ciudadana. Y muchas veces se pide, por ejemplo, la intervención directa de las Fuerzas Armadas o del Ejército, porque el Ejército todavía tiene en la ciudadanía ese matiz de confianza, ¿no? Que lo ha perdido, por ejemplo, hasta la misma Policía Nacional. ¿Cómo ve esta reacción ciudadana? Es parte de esa desesperación. Que venga la Fuerza Armada y que haga y resuelva lo que tiene que resolver. Yo siempre que escucho eso, pienso en México, conozco la experiencia mexicana. En México, en el 2007, hace ya 18 años, se sacó prácticamente al contingente más importante de la Fuerza Armada, 50% de la Fuerza Armada mexicana estaba en el territorio haciéndose cargo de la lucha contra las bandas de narcotraficantes. Y estamos a 18 años de esa decisión. ¿Y qué ha ocurrido de entonces para acá? 500,000 mexicanos muertos, una cifra que se conoce poco. 500,000, medio millón de mexicanos muertos, más de 100,000 mexicanos desaparecidos. Y las bandas del narcotráfico siguen con su negocio más o menos igual. Ha habido cambios en la política actual del gobierno mexicano, pero el resultado finalmente es ese. Mucha muerte de ciudadanos, algunos de los cuales están implicados en el delito, otros no, y sin embargo no ha habido una solución al problema. Entonces, nosotros no queremos eso para el Perú. Y nuestra Policía Nacional, con todos sus errores y con el hecho de que está atravesada por la corrupción, como lo vemos casi todos los días, recibiendo noticias de oficiales o de policías que están asociados a bandas criminales o que ellos mismos han formado bandas criminales, lo cual realmente es terrible, pero a pesar de eso y con un esfuerzo y una conducción política seria y consistente, tiene las capacidades para resolver este problema de la delincuencia en el Perú en no más de un año. Ya lo hicimos en el pasado. Nuestra policía resolvió en 6 meses las bandas de asaltos bancarios y las bandas de secuestradores que asolaron al Perú durante unos años. Y en 6 meses, después de formar unidades especiales para dedicarse a esos temas, resolvieron el asunto. Hoy
con una voluntad, con una conducción adecuada, con el esfuerzo de modernización, de capacitación y por supuesto con la sanción a todos aquellos que han traicionado al Perú y a la institución policial, metiéndose en el delito, siendo parte de la corrupción y de las bandas criminales. Con todo eso estamos en condiciones de resolver esto en no más de un año. Ok. Para finalizar, señor Nieto, ¿hay acercamiento con algunas fuerzas políticas? ¿Hay alianzas en el horizonte cercano con miras a las elecciones? Hemos conversado, yo vengo conversando con distintos grupos y con distintos liderazgos políticos desde hace más de 3 años. De modo que ahí están las posibilidades, los diálogos. Si quiere mi opinión sincera, le diré que no tengo mucha expectativa, pero hay que insistir, hay que hacer la tarea, hay que conversar. En general tenemos una situación en la cual todos los partidos somos muy frágiles. En nuestro propio sistema de partidos está muy pulverizado. No solamente está fraccionado, sino que en general las organizaciones tienen poco piso social todavía. Hay un esfuerzo largo por construir partidos que realmente sean una parte de la sociedad. Hoy día somos más bien proyectos. Por tanto, parte de ese proceso va a tener que ser resuelto en el propio curso de la campaña electoral y espero que tengamos como partido del buen gobierno la habilidad, la inteligencia, la elocuencia, la sensibilidad para poder expresar ese sentimiento masivo de la población y propiciar un cambio en el Perú. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias Jorge y yo por la invitación. Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, aquí en Prueba de Fuego. Volvemos.